En 2026, nadie vio venir el cambio de Stico. No porque no fuera grande, sino porque ocurrió en el lugar que más teme el mundo moderno, el silencio. Mientras el resto del mundo gritaba sus metas, publicaba sus propósitos y buscaba desesperadamente una validación que no llena el vacío, Stico hizo algo radical. Desapareció. Pero no fue una huida. Fue una estrategia de guerra interna. Durante años, Stico vivió como tú, como todos, opinando de todo sin saber de nada, reaccionando a cada notificación como si fuera una emergencia de vida o muerte. Sentía la obligación de explicar cada decisión, de justificar sus límites, de ser alguien ante los ojos de extraños. Vivía expuesto y, sin darse cuenta, vivía fragmentado. No estaba roto, estaba drenado. Drenado por las expectativas ajenas, por las comparaciones silenciosas frente a una pantalla y por la urgencia constante de demostrar que estaba avanzando. Pero algo cambió. Y no fue por una frase motivacional de redes sociales ni por un éxito repentino. Fue un cansancio profundo, uno que ya no se cura durmiendo. Stico entendió una verdad incómoda que tú también sientes ahora. Puedes estar muy ocupado, pero eso no significa que estés creciendo. Puedes estar muy informado, pero eso no significa que seas fuerte. Ese fue el quiebre. Stico decidió que no quería ser más un esclavo de sus reacciones. No hizo un anuncio, no publicó un mensaje de despedida. Simplemente dejó de participar en el ruido. Dejó de discutir en comentarios. Dejó de opinar por impulso. Dejó de mostrar procesos que aún no estaban maduros. Y en ese vacío incómodo, donde la mayoría siente ansiedad, Stico encontró su poder. Tomó una decisión que casi nadie sostiene: trabajar en sí mismo sin aplausos, sin validación, sin testigos. Porque el crecimiento real, el que cambia el destino, no hace ruido al principio. Mientras otros buscaban atención, Stico construía una estructura interna sólida. No estaba perdiendo oportunidades, estaba eliminando distracciones para volverse invencible. Este no es un video sobre metas vacías. Es el inicio de un plan invisible, un camino donde nadie te aplaude, hasta que ya es demasiado tarde para ignorarte. Porque cuando Stico reapareció, los resultados hablaban por él, y hoy verás cómo comenzó a volverse irreconocible. Stico no cambió su vida de golpe con grandes gestos heroicos. Primero, redujo el ruido. Entendió que antes de construir un imperio mental, debía limpiar los escombros de su atención. No empezó agregando hábitos complejos ni rutinas imposibles. Empezó quitando. Quitó notificaciones que fragmentaban su enfoque. Quitó conversaciones circulares que siempre terminaban en desgaste emocional. Y sobre todo, quitó la vieja costumbre de explicarse ante quien no tenía el menor interés en entenderlo. Al principio fue aterradoramente incómodo, porque el silencio, cuando no estás acostumbrado, no es paz, es un espejo que confronta. Cuando el ruido del mundo se apaga, aparece lo que muchos pasan la vida entera intentando evitar: su propia mente. Y la de Stico estaba saturada, cansada, pero finalmente despierta. Descubrió que la mayor parte de su agotamiento no venía de sus responsabilidades reales, sino de su hábito de reaccionar a todo lo externo. Reaccionar a mensajes instantáneos, a opiniones ajenas, a expectativas que nunca pidió cargar, pero que aceptó por inercia. Cada reacción impulsiva era una fuga de energía vital. Así que hizo algo simple, pero radical, en esta era de hiperconectividad. Decidió responder solo a lo esencial. No lo hizo por frialdad, sino por un profundo sentido de respeto propio. Stico comprendió que no todo merece acceso a su paz mental. Entendió que la atención es el recurso más caro que existe en 2026. Cuando la regalas sin criterio a cualquier estímulo, te empobreces por dentro. Mientras otros se asfixiaban en un mar de información inútil, Stico se volvió quirúrgicamente selectivo. Menos contenido, menos opiniones, menos urgencia artificial. ¿El resultado? Más espacio para ser el mismo. Ese espacio no lo llenó con nuevas distracciones,
Lo usó para la observación estoica. Observó cuándo hablaba por miedo a ser excluido, cuándo aceptaba compromisos por culpa, cuándo decía sí simplemente para evitar una breve incomodidad social. Y por primera vez en años, no se juzgó. Solo tomó nota. Ahí comenzó a recuperar lo que había perdido, su control interno. No buscaba controlar el mundo. Eso es una ilusión. Buscaba controlar su respuesta ante el mundo. Stico no se volvió distante, se volvió claro. No se aisló, se ordenó. Y ese orden empezó a notarse en su mirada, en su postura, en su calma. Porque el que no controla sus estímulos nunca podrá controlar su destino. Pero el silencio era solo la preparación. Ahora, Stico estaba por entrar en la fase más peligrosa, la disciplina absoluta, cuando nadie mira. Con el ruido externo bajo control, Stico se enfrentó a un enemigo mucho más astuto que el caos del mundo, la falta de constancia. Cualquiera puede cambiar su vida por un par de días cuando la motivación está alta. Cualquiera puede actuar con fuerza cuando tiene un público que lo aplaude. Pero Stico ya no tenía público. No publicó sus rutinas, no compartió sus avances en redes, ni habló de su nueva disciplina con nadie. Simplemente la practicó en la oscuridad. Se levantaba cuando su cuerpo le suplicaba quedarse en la cama. Terminaba cada tarea que empezaba, incluso aquellas que nadie iba a notar jamás. Aprendió a cumplir su palabra consigo mismo, aunque no hubiera nadie más para exigirle cuentas. Este fue el verdadero campo de batalla. Aprendió a actuar en los días grises, en los días sin inspiración, en esos días donde el progreso parece invisible y el esfuerzo se siente inútil. Ahí entendió la verdad que separa a los que sueñan de los que logran. La disciplina no es un estado de ánimo, no es una racha de buena suerte. La disciplina es una identidad. Stico dejó de negociar con su cansancio. Dejó de buscar excusas elegantes para postergar lo importante. No lo hizo por una rigidez ciega, sino por una claridad absoluta. Sabía que cada pequeña acción cumplida en silencio estaba reconstruyendo algo roto dentro de él, su confianza. No la confianza vacía que viene del elogio externo, sino la que nace cuando sabes, con total certeza, que no te fallarás a ti mismo. Mientras otros dependían de factores externos para moverse, Stico se volvió confiable para su propio ser. Sin decir una sola palabra, su forma de caminar cambió. Su forma de hablar y de decidir se volvió sólida. No buscaba ser perfecto, buscaba ser consistente. Y en un mundo inestable, lleno de personas que cambian de opinión cada mañana, la consistencia es algo intimidante. Aquí ocurrió el cambio definitivo. Stico dejó de buscar resultados rápidos y empezó a construir cimientos invisibles: salud mental, autocontrol y firmeza emocional. Cosas que no se pueden exhibir en una foto, pero que sostienen todo lo que vendrá después. Aún nadie hablaba de él. Aún nadie notaba el cambio físico o social, pero ya era demasiado tarde para volver atrás, porque cuando la disciplina se convierte en tu piel, el caos del mundo pierde su poder sobre ti. Stico ya no estaba intentando cambiar, ya se había convertido en alguien completamente distinto, y ahora el mundo estaba a punto de darse cuenta de que ya no podía tratarlo como antes. El cambio de Stico no fue anunciado con trompetas ni publicaciones pretenciosas, pero empezó a sentirse en el aire. Las mismas personas, los mismos entornos de siempre y las mismas conversaciones vacías. Y, aún así, algo era profundamente distinto. Stico hablaba menos, pero escuchaba con una intensidad que antes no poseía. Respondía solo cuando era estrictamente necesario. Ya no se apresuraba por llenar los silencios incómodos. Ya no justificaba sus actos para agradar. Ya no reaccionaba para defenderse de ataques triviales. Al principio, esa nueva presencia incomodó a quienes lo rodeaban. Algunos pensaron que estaba distante o que se creía superior. Otros, acostumbrados al viejo Stico fácil de manipular, intentaron provocarlo solo para ver si seguía siendo el mismo de siempre. Pero no lo era. Stico ya no entraba en juegos emocionales ni en discusiones estériles. Simplemente se mantenía firme,
como una roca en medio de una tormenta de ruido. Y hay algo que el mundo moderno ha olvidado. La firmeza silenciosa impone un respeto que los gritos jamás lograrán. No imponía respeto porque intentara intimidar. Lo hacía porque ya no necesitaba la aprobación de nadie. Stico ya no buscaba ser entendido por todos, solo ser coherente consigo mismo. Las dinámicas a su alrededor cambiaron sin que él tuviera que forzarlas. Algunos dejaron de exigirle cosas absurdas, otros comenzaron a escucharlo con una atención renovada. Y algunos, incapaces de lidiar con su nueva claridad, simplemente se alejaron. Stico no los retuvo. Comprendió una verdad liberadora. Cuando creces de verdad, no todos tienen la capacidad de acompañarte. Sus límites ya no eran discursos dramáticos, eran hechos. No decía no con dureza, lo decía con una calma que cerraba cualquier discusión antes de empezar. Descubrió que el respeto que no se mendiga llega solo. No cambió a los demás, se ordenó a sí mismo, y ese orden interno se reflejó en su realidad externa. Menos conflictos, más claridad y un peso real en cada palabra que pronunciaba. Stico aprendió que el verdadero poder no está en ganar discusiones ni en tener la última palabra. El verdadero poder está en no tener la necesidad de ganar. En ese punto, el mundo ya lo trataba de forma distinta. Pero Stico sabía algo que los demás ignoraban. Esto no era el final del plan, sino apenas el cimiento de su nueva vida. Los resultados de Stico no llegaron como un golpe de suerte ni como un evento ruidoso. Llegaron de forma orgánica, casi inevitable, y sin necesidad de un anuncio público. Un día, mientras el mundo seguía girando en su caos habitual, Stico se dio cuenta de algo curioso. Ya no estaba persiguiendo nada. Ni aprobación ni validación externa, ni esa urgencia ansiosa que devora el alma de los que no saben quiénes son. Y, sin embargo, en ese estado de desapego, todo empezaba a alinearse con una precisión matemática. Ahora, pensaba con una claridad que antes le era ajena. Decidía sin el peso del miedo y actuaba sin la parálisis de la ansiedad. No es que la vida se hubiera vuelto más fácil de repente, es que él se había vuelto infinitamente más estable. Su presencia física incluso cambió. No necesitaba hablar más fuerte para ser escuchado, ni imponerse para ser respetado. Pero cuando entraba en un espacio, se sentía un peso, una gravedad que solo poseen aquellos que han conquistado su propio caos interno. Porque la seguridad real no se exhibe en discursos, se percibe en la mirada. Las oportunidades que antes perseguía con desesperación comenzaron a aparecer por sí solas. Conversaciones más profundas, propuestas claras y personas que lo trataban como a alguien en quien se puede confiar plenamente. Stico no se sorprendió por estos cambios. Sabía exactamente de dónde venían. De los meses cumpliendo sus promesas cuando nadie miraba, de decirse la verdad en la soledad y de elegir lo correcto incluso cuando no le convenía. Ese tipo de trabajo interno deja una huella que el mundo no puede ignorar. Stico entendió que los resultados visibles son simplemente la consecuencia de una mente entrenada en lo invisible. No fue talento repentino, fue coherencia acumulada. Ya no reaccionaba bajo presión ni traicionaba sus valores para encajar en grupos que no le aportaban nada. Mientras otros seguían agotados, ocupados pero perdidos en el laberinto del ruido, Stico avanzaba con una calma imperturbable. Sin prisa, pero sin pausa. El éxito dejó de ser su objetivo principal y se convirtió en un efecto secundario de su propia gobernanza mental. Stico no se volvió irreconocible porque cambió su apariencia o su estatus. Se volvió irreconocible porque cambió su base, y lo que se construye desde una base de roca no se derrumba con el primer viento de crisis. Pero aún faltaba la lección más importante de todas: entender que este camino no es un evento de una sola vez, sino una elección que se renueva cada mañana. Stico no celebró su transformación con grandes fiestas ni balances públicos. No sintió la necesidad de explicar el proceso a quienes no estuvieron en la oscuridad con él. Siguió adelante porque entendió algo que la mayoría olvida.
Este camino no tiene un punto final. No existe una versión definitiva del ser humano. Solo existe la elección que haces cada mañana al despertar. Elegir no reaccionar al insulto. Elegir no ceder ante la gratificación instantánea. Elegir actuar desde la calma, incluso cuando el mundo exterior está gritando. Eso es el verdadero plan invisible. Stico ya no necesitaba desaparecer por completo para encontrar su paz. Había aprendido la lección más difícil, estar en medio del caos sin permitir que el caos entre en él. Podía caminar entre la multitud, participar en la sociedad y enfrentar desafíos sin perderse en las expectativas de los demás. Porque la verdadera fortaleza no es aislarse del mundo para estar tranquilo, es sostenerse con integridad cuando el mundo intenta derribarte. En 2026, Stico se volvió irreconocible no para impresionar a nadie, sino porque dejó de vivir para ser visto. Y esa libertad lo cambió todo. Este no es un mensaje de motivación pasajera, es una advertencia profunda. Si sigues reaccionando de la misma manera a los mismos estímulos, tu próximo año será una copia exacta del anterior. Pero si eliges el silencio correcto, la disciplina sin testigos y el control interno, nadie notará el proceso, hasta que sea imposible ignorar el resultado. Stico no te promete una vida fácil, porque la vida nunca lo es. Te promete una mente firme. Y con una mente firme, cualquier tormenta se vuelve manejable. Este espacio, Stico en silencio, existe para los que están cansados de las máscaras y los discursos vacíos, para los que saben que el poder real se construye lejos del aplauso. Si esta historia ha resonado en lo más profundo de tu ser, no es una coincidencia, es una señal de que estás listo para dejar de reaccionar y empezar a gobernarte. El plan no es rápido, no es viral y definitivamente no es cómodo, pero funciona. Y aquí seguimos caminándolo en silencio. Si este enfoque conecta con tu visión de vida, este canal es tu refugio. Suscríbete a Stico en silencio y únete a quienes caminamos este proceso paso a paso, sin ruido, sin promesas falsas. Solo claridad, firmeza y crecimiento real. No busques que el mundo cambie para estar en paz. Construye una mente tan firme que el mundo no pueda perturbarla. El silencio es tu fuerza y tu disciplina, el resultado.